Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Hoy empezamos el programa con una entrevista en particular a Agustín Grandes, abogado del IDL, con quien trataremos el tema sobre la ley del negacionismo. Y es que la semana pasada estaba previsto tratarse este tema justamente en la sesión del Pleno. Y para conversar con él, ¿cómo está? Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Bien, entonces, ¿por qué es que no se aprobó? Además, se está como aplazando también esta aprobación de este proyecto de ley, ¿no es así? Sería importante hacer un poco un breve recuento para los televidentes y los que nos escuchan sobre en qué consiste un poco este proyecto de negacionismo. Por supuesto. Porque lo concreto y lo real sería hablar de un proyecto y no tanto de una ley, porque todavía está por aprobación. El proyecto surge por una iniciativa del Ejecutivo en diciembre del 2012. La idea era justamente imponer una pena privativa de la libertad a aquellas personas, de acuerdo al proyecto de ley original del Ejecutivo, que promovieran, que justificaran, que negaran o que minimizaran delitos cometidos por integrantes de organizaciones terroristas. Pero esto surge a raíz de la interferencia justamente de grupos como Movadef, ¿no es así? Que están pidiendo la liberación de su líder, Abimael Guzmán, cabecilla de Sendero Luminoso. Exactamente. Esta ley, si bien no se reconoce en el texto, tiene nombre propio. El nombre propio es Movadef. Frente a un fenómeno que ha causado alarma social, es decir, esta idea de que el terrorismo puede estar surgiendo frente a una nueva fachada, el proyecto de ley planteaba justamente sancionar tipos de conducta que se asociaran con grupos afines a grupos terroristas. Ahora, se ha señalado que esta ley atenta contra la libertad de expresión. ¿Por qué? A ver, es muy importante aquí señalar varios puntos y varios niveles. El proyecto original del Ejecutivo, que luego ha sido reformulado por el Legislativo, planteaba en primer lugar un problema a la libertad de expresión porque tenía un carácter muy genérico, es decir, no establecía límites concretos. ¿Y qué es lo que te dice el ámbito internacional respecto a imponer sanción penal frente a lo que es la posibilidad de libertad de expresión? Porque la libertad de expresión, nos guste o no, también defiende posiciones chocantes, posiciones que tal vez van en contra de lo que uno debería esperar en una sociedad, pero las defiende porque es un derecho fundamental para una sociedad democrática. Eso es central y es algo que el Ejecutivo en su proyecto inicial obvia, pero igual el Legislativo en su reformulación. Es decir, en el Ejecutivo no habían candados, es decir, no había una clara necesidad o proporcionalidad de lo que debería entenderse. En el caso del Legislativo se sigue cometiendo. Un caso, digamos, en concreto, que pongamos como un ejemplo a los televidentes para entender mejor esta norma. A ver, porque esta sanción lo han determinado con 6 y 12 años de cárcel, además. Exactamente, no es poco tiempo. Es dentro del rango de delitos de terrorismo que ya prevé la actual legislación interna. Ya hay situaciones que, por ejemplo, sancionan la instigación, sancionan la apología. Incitan. Exacto. Hay un tema muy importante ahí, ¿no? Porque justamente ustedes pidieron una audiencia en Washington para tratar estos temas y la relatora justamente había señalado que hay una palabra, el tema de incitan, que debería decir si incitan a la violencia terrorista, una cosa así. Y eso es lo que no quieren, digamos, colocar o escribir en este tipo de proyectos de ley. No se puede colocar porque ya hay un tipo penal de incitación, es decir, nuestra normativa ya tutela, ya protege frente a ese tipo de situaciones, como las que justamente estos proyectos de ley intentan proteger. Pero entonces, ¿cuál crees que sea el motivo de dar esta ley? ¿Tiene un fin? Yo creo que el fin es bastante claro, por lo menos en mi opinión. Es generar una sensación de seguridad, una sensación de que se está luchando contra estos fenómenos o contra estas ideas recicladas del terrorismo. Y lo cual, desde el ámbito de los derechos humanos, vemos que primero es un peligro muy grande porque abre una posibilidad de sancionar opiniones disidentes, opiniones que van en contra, porque el solo uso del término negar no implica el eje central de lo que tú mencionaste, la incitación. No podemos sancionar por sancionar una expresión así no sea chocante. Solo debemos sancionarla si es que ésta incita a la comisión de un delito, y eso es lo que no se recoge en ninguno de esos proyectos. ¿Cómo se verían afectados los medios de comunicación? Felizmente, el cambio que ha hecho el Legislativo ya involucra un matiz, es decir, que los medios de comunicación ya no sean responsables por la declaración,
Pero si se aprueba finalmente la propuesta del Ejecutivo, tal y como está, los medios de comunicación sí podrían ser responsables, porque una persona se siente en un estudio de televisión, escriba en... es decir, estaría prohibido, digamos, hacer reportajes, entrevistas a cabecillas de terroristas, ¿no? De bandas terroristas. Eso se entendería bajo esta lógica como una promoción, como menospreciar, como enaltecer, como, digamos, elevar a un Estado que no corresponde, sino simplemente se está informando, se están contrastando opiniones. Pero ustedes, ¿qué información tienen? ¿Cuánta validez puede tener justamente a la hora de aprobar este proyecto de ley en el Congreso de la República? Lo preocupante es que a pesar de todos los reparos que se han hecho, que se presentaron tanto en la audiencia de la Comisión como la jurisprudencia que hay de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana sobre la materia, es decir, sobre la restricción de la libertad de expresión, y además de los fallos del Tribunal Constitucional, que ya se pronunció en una ocasión preliminar sobre lo que era apología y las restricciones concretas que tenía que haber para apología, eso no se ha incorporado. Y lo más probable y lo más preocupante, como te comentaba, era que esto se va a aprobar definitivamente. Pero entonces, ¿qué se hace? Si sabemos que justamente esto vulnera la libertad de expresión de los medios de comunicación y de personas en particular que tienen opiniones diferentes, y que además, aclarando que ya existe una tipificación en apología al terrorismo, ¿no es así? Entonces, ¿qué hacemos? La salida creo que es desde la sociedad civil y espacios como comentar el tema. Abrir el debate, señalar por qué no está bien un proyecto como este, porque en todo caso debería reforzarse otras figuras como la incitación y la apología, si lo que se quiere combatir es un reciclaje del terrorismo a través de grupos que promuevan medidas de amnistía, pero lo que se genera acá, además de una vulneración a derechos fundamentales, se le está dando la posibilidad de que estos grupos afines a grupos terroristas tengan una bandera de lucha. Cuando ya se hablaba justamente de esta salida de este proyecto de ley sobre el negacionismo, la mayoría de gente casi lo respaldaba porque justamente no conocíamos todavía la ley en sí, en qué consistía, ¿verdad? Porque lo que decías al principio es un tema de seguridad, o si ya esto se va a parar, frenar el terrorismo, entre otras cosas, pero eso de nada es así, porque además hay un punto muy importante en ese aspecto. Durante ustedes la audiencia que tuvieron en Washington, José Miguel Vivanco, que es director para las Américas de Human Rights Watch, señalaba, ¿no?, que la mejor manera de contrarrestar justamente expresiones objetables es refutándolas con argumentos y no a través de la censura. Exactamente, lo que justamente una ley como esta va a promover es que grupos afines a movimientos terroristas o movimientos tipo Sendero Luminoso van a tener un mecanismo de actuación judicial, es decir, estoy siendo perseguido por mis opiniones, van a poder recurrir a los ámbitos internacionales como la Corte Interamericana, y es probable que les den la razón, porque como hemos señalado enfáticamente desde el IDL, esta ley comete graves y serios errores, e inclusive comete errores que en legislación comparada como en la española ya se subsanaron. Por ejemplo, el uso del término negar. En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español se señaló claramente por qué el término del uso negar no podía estar tipificado en un tipo penal, porque negar es la ausencia de algo, es decir, la negación no supone incitación de por sí al delito. Y estamos hablando ahí, además, en el caso español, de un supuesto más grande como era el genocidio y mucho más terrible. Bien, esperemos que esto justamente se debata, ¿no es así? Y que toda la población también se entere en qué consiste esta ley, bueno, y así se determine. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, amigos, estuvimos conversando con Agustín Grandes, abogado del IDL, hablando sobre este proyecto que quieren aprobar en el Congreso de la República sobre la ley del negacionismo. Nosotros nos vamos a una pausa, pero al volver estará con nosotros Gino Gusquiza, coordinador de Cultura Turística del MINCETUR, que viene para hablarnos sobre la campaña del peruano más amable.